Bé, moltes gràcies per convidar-me, començo en català, d'aquí a Terra Valenciana, per convidar-me per la vostra assistència i és un plaer formar part d'aquest equip i de col·laborar amb els economistes, amb els col·legues i de formar part d'un entorn interdisciplinar. Bien, como anunciaba antes Paco, él ha dicho una cosa muy importante esta mañana, ha hablado de la representación de los intereses de los ciudadanos. Cómo los ciudadanos interpretan las preferencias, cómo los políticos, interpretan las preferencias de los ciudadanos, es decir, el canal político esencialmente de representación del que nos dotamos en las democracias representativas, ¿no? Y yo quiero hablar de ese mecanismo de control de los ciudadanos a los políticos con motivo de la descentralización del Estado autonómico, ¿no? Por lo tanto, voy a comenzar por hablar de cuál es la importancia de la atribución de responsabilidades en un entorno descentralizado donde existen varios niveles de gobierno que participan en la financiación y en la provisión de políticas públicas, cómo eso está relacionado con el control democrático, con el control fundamentalmente electoral, que es el control esencial, como decía, en las democracias representativas, cuál es el Estado autonómico, en ese sentido, cuál es el diseño del Estado autonómico, por qué es un diseño bastante complejo por los cambios y por las asimetrías y por lo tanto las preguntas tienen que ver con cómo se ha manejado la ciudadanía para entender esa complejidad y por lo tanto para controlar a los políticos en un entorno donde la información es muy relevante para controlar efectivamente los resultados de las políticas públicas, para controlar a los políticos sobre los resultados. Hablaré de aprendizaje. ¿Aprenden los ciudadanos a lo largo del tiempo? Llevamos ya 40 años con un Estado, casi 40 años con un Estado autonómico. En algunas comunidades autónomas las competencias llevan mucho tiempo en manos de los gobiernos autonómicos. ¿Se ha producido un aprendizaje a lo largo del tiempo o existen todavía fallos a la hora de atribuir la responsabilidad por resultado de las políticas? Hablaré de las diferencias entre comunidades autónomas y, por último, concluiré la presentación haciendo referencia a dos elementos que son muy importantes para entender cómo la gente se maneja en un entorno de gobernanza multinivel como es el nuestro. Es muy importante la información, pero se cuela algo que a los politólogos nos gusta mucho estudiar, que son los sesgos políticos. ¿Cuál es el papel de nuestros sesgos políticos dentro de ese mecanismo que es imperfecto y que además los sesgos políticos contribuyen a hacerlo más imperfecto de lo que es debido a las limitaciones en información? Bien, el mecanismo esencial del que voy a hablar es un mecanismo muy establecido en ciencia política, que es el mecanismo de control electoral, el control electoral democrático. Y este mecanismo es muy sencillo, se le llama el modelo de recompensa y castigo. Los ciudadanos, cuando van a las urnas, evalúan retrospectivamente la actuación de los políticos y, por lo tanto, penalizan o benefician, dan crédito, recompensan a los políticos por esos resultados. Por lo tanto, atribuir de entrada correctamente la responsabilidad por esos resultados es parte esencial de ese mecanismo de control. Uno evalúa, pero entonces debe determinar quién es el responsable de esos resultados y, por lo tanto, en las urnas debe haber una correspondencia entre los resultados y el que es evaluado por esa responsabilidad, ¿no? Debe haber una conexión. Bueno, si esto no funciona, se produce un cortocircuito, ¿no? Lo que ocurre es que los políticos básicamente no recogen lo que siembran, lo pueden hacer muy bien, pero hay una confusión sobre su responsabilidad, su grado de responsabilidad sobre esas políticas, sobre sus resultados, y por lo tanto eso desincentiva lo que llamamos en ciencia política responsiveness, y es que los políticos se preocupen de lo que quieren los ciudadanos. Si los políticos se preocupan de lo que quieren los ciudadanos es porque temen perder las elecciones. Pero para que esto funcione debe haber un mecanismo que funcione correctamente. Y si la atribución de responsabilidades no está bien, ese mecanismo se cortocircuita, ¿no? Entonces los incentivos para los políticos, y esta es la esencia o las implicaciones para la democracia de todo lo que os voy a explicar en esta presentación, ¿no? Desincentiva la responsiveness, la respuesta, y esto de lo que hablabas tú muy al principio, Paco, cómo se toman en cuenta los intereses de los ciudadanos. Bien, estamos en un entorno en el que en las últimas décadas se ha producido una migración del poder desde el Estado-nación, desde los gobiernos centrales, hacia arriba y hacia abajo.
Es decir, que el contexto de descentralización que hemos visto de España, esa evolución a mayor de descentralización, se ha dado en otros países y se ha dado en conjunto con un proceso de migración del poder de los estados hacia entidades supranacionales como la Unión Europea o en general hacia elementos de integración económica debidos a la globalización. Bien, un entorno de este tipo complica la responsabilidad, complica la atribución de responsabilidades y pueden haber mecanismos que se desarrollen, dada la complejidad también de exculpación, utilizarla, por ejemplo, hay evidencia de cómo se utiliza la globalización para exculpar a gobiernos que no lo han hecho tan bien. Bueno, se produce se complejiza el mecanismo de control de la actuación de los políticos. En el Estado autonómico no solamente tenemos la integración europea, tenemos los procesos de globalización, y además, pues la complejidad de tener distintos niveles de gobierno participando en la provisión y financiación de políticas públicas. Bien, como decía, el Estado autonómico es especialmente complejo por diferentes características con las que todos nosotros estamos familiarizados. Predominan las competencias concurrentes y, sobre todo, se han producido asimetrías en el diseño, en su configuración, en su evolución, que se han ido cerrando a lo largo del tiempo por el lado del gasto. Quedan algunas asimetrías concretas, como el tema de prisiones, policías autonómicas, pero en las políticas de bienestar se han ido cerrando a lo largo del tiempo las asimetrías iniciales en el gasto, y las que permanecen son esencialmente las asimetrías, como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, las consecuencias de esas asimetrías en financiación autonómica con la diferencia entre el régimen foral y el régimen común. Bien, una de las preguntas interesantes de este contexto tan complejo es, bueno, ¿cómo los ciudadanos se han manejado en este escenario y cómo esto ha afectado el rendimiento de cuentas de los políticos? Y cuando hablo del rendimiento de cuentas, hablo de el rendimiento de cuentas en las elecciones, es decir, cómo ha afectado el mecanismo electoral. Sobre este segundo aspecto no te voy a tener tiempo de entrar, pero sí que hablaré de cómo los ciudadanos han manejado en la atribución de responsabilidades, en el qué hace qué. Bien, la ciencia política, no solamente en España, sino también en otros países, ha desarrollado un creciente interés por ver qué es lo que ocurre con los mecanismos de control electoral en los países federales y en los países descentralizados. Esto engarza con una literatura muy amplia sobre cómo las instituciones, el hecho de que unos países tengan un sistema descentralizado o tengan sistemas parlamentarios frente a presidencialistas o tengan un sistema electoral u otro, cómo en general el conjunto de las instituciones puede afectar a la capacidad de los ciudadanos para controlar lo que hacen sus políticos y, por lo tanto, para controlarles en el gobierno. En España se ha desarrollado ahora ya una relativa amplia literatura sobre el Estado autonómico, sobre el voto económico en el Estado autonómico y sobre el conocimiento de las competencias. Y tenemos aquí, os voy a presentar algunas de las conclusiones. Por ejemplo, sabemos que hay un mejor conocimiento, y esto lo voy a decir teniendo en cuenta que hay muchas limitaciones en los datos empíricos, es decir, que tenemos poca información todavía sobre qué es lo que ocurre. Sabemos, no obstante, con esos datos, que existe un mejor conocimiento de las competencias del Gobierno central que de las competencias autonómicas, algo que puede parecer obvio debido a que las competencias centrales nunca han migrado a administración y, por lo tanto, la gente puede identificar, los ciudadanos, claramente el nivel central como responsable de esas políticas. Que la asignación de responsabilidad, cuando la gente piensa, se les hace la pregunta de quién es responsable de cierta política, de cierta competencia, está muy influida por sus preferencias sobre quién debería ser el responsable, y esto no solamente ocurre en España, ocurre en otros países. Que existe un importante efecto, y luego os enseñaré algunos datos que lo ilustran, de los sesgos políticos, es decir, se produce el juego de exculpación del favorito y de darle crédito al favorito cuando ese crédito no le pertenece en una determinada política pública. Y existen también diferencias importantes entre comunidades autónomas. Y esto es muy interesante porque es la huella. Básicamente puedes percibir en los ciudadanos, o en distintos estudios se percibe cómo existe una huella de las asimetrías en el diseño de la descentralización. Es decir, que en las comunidades de vía lenta
muestran un mejor conocimiento, a pesar de que en la actualidad todas tienen las mismas competencias, existe una huella institucional de tal manera que en las comunidades de vía lenta, aquellos que recibieron las competencias más tarde, muestran un mejor conocimiento que el resto en competencias del gobierno central, porque el gobierno central tuvo una presencia también durante un tiempo más largo en estas comunidades, y País Vasco y Navarra siempre se muestran los datos individuales con un mejor conocimiento de las competencias autonómicas. Las medidas de un mejor conocimiento no son ideales, como voy a mostrar, pero cuando digo mejor conocimiento es cuando se les pregunta a los ciudadanos quién es responsable de sanidad o educación, el principal responsable de sanidad o educación, saben acertar que el gobierno autonómico es el principal responsable. Con eso, ese es el acierto y así es como se miden las competencias de los ciudadanos en atribución de responsabilidades con los datos disponibles en la actualidad. Mira, aquí os quería enseñar este gráfico. Esto es un análisis que realizamos para un manuscrito que se llama La financiación autonómica, que está publicado en Alianza, y uno de los capítulos habla sobre la atribución de responsabilidades. Y, por ejemplo, podéis ver aquí que de todas las políticas, de 7 políticas, la gente acierta menos de la mitad, es decir, te acierta un 3 y poco. Ese es el acierto medio. También podemos percibir que el acierto es mayor cuando se les pregunta por sus competencias del gobierno central, cuando se les pregunta por pensiones, por seguro de desempleo, por inmigración, y en cambio son menores, el nivel de acierto es menor cuando se le pregunta por competencias de la administración autonómica. Cuando se les pregunta por los impuestos también hay un alto nivel de desconocimiento, en gran medida porque los individuos, los ciudadanos, tienden a tener una manera muy simple cuando digo simple no lo digo con una connotación negativa, sino económica, eficiente. Tienden a asignar las competencias sobre impuestos a una de las dos administraciones y decir poco competencias compartidas cuando sabemos que ese es el caso, ¿no? Y ese es lo que explica los resultados. Bueno, esto es una ilustración de lo que he dicho antes. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bien, una pregunta interesante es, como os decía, si aprenden los ciudadanos a atribuir responsabilidades, ¿no? Si pensamos que es cuestión de tiempo que la gente se haga con el mapa de competencias en un Estado descentralizado, que bueno, al principio pues uno todavía piensa que es el gobierno responsable de la sanidad, pongamos en el 2002, 2003, en las comunidades del Insalud, pues ahí habría seguramente mucha gente que todavía pensaba que era el gobierno central responsable y no el gobierno autonómico. Bueno, pues estos lags, ¿no?, de tiempo podemos pensar que mejoran a lo largo de la experiencia autonómica, es decir, a medida que los gobiernos autonómicos ejercen las responsabilidades, ejercen las políticas, los ciudadanos ven que es el sistema extremeño de salud y que no es ya el gobierno central, ¿no? También deberíamos esperar que desaparecieran esas asimetrías entre comunidades autónomas, es decir, que la huella institucional, la huella de las asimetrías del diseño de la descentralización en España, la vía lenta y vía rápida, desapareciera. Bien, no es esto lo que parecen indicar los análisis recientes. Mira, aquí y entonces vamos a hablar de aprendizaje. Aquí os voy a mostrar, hace poco hicimos una encuesta replicando una pregunta que se hizo en el 2012 en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en uno de los barómetros autonómicos. Replicamos la pregunta sobre quién es el principal responsable de que las cosas vayan bien o mal en las siguientes políticas. Bien, quizás no se vea muy bien, pero el naranja es el gobierno central, el azul es el gobierno autonómico, el lila es el ayuntamiento y el marrón es no sabe, no contesta. Bien, cuando comparamos los datos vemos que en realidad en políticas, por ejemplo, como sanidad y educación, porque yo creo que estas son claramente en las que podemos esperar que si la gente aprenda lo haya hecho, porque son competencias que ocupan un gran espacio del presupuesto autonómico y son muy visibles para los ciudadanos, porque unos y otros interaccionan con la sanidad o interaccionan con el sistema educativo. Bien, pues si os fijáis, lo que ha ocurrido es que se ha producido un aumento de quienes creen que es el gobierno central el principal responsable. Claro, si miramos a las competencias propiamente del gobierno central, como inmigración o seguro de desempleo o la economía, también ha ocurrido lo mismo. Lo cual sugiere una conclusión siempre preliminar, porque esto está sujeto a
a un mayor grado de análisis y en la réplica con nuevos datos, es que parece que los ciudadanos han empeorado su conocimiento de las responsabilidades autonómicas durante este tiempo y han mejorado las del Gobierno central. Porque veíamos que en inmigración hay más gente que dice que efectivamente es el Gobierno central, pero en cambio en sanidad también hay más gente que dice el Gobierno central. Bueno, eso es un efecto en realidad de que el Gobierno central aumenta su responsabilidad en todas las políticas. Entonces, cabe una lectura menos negativa que tiene que ver con el impacto de la crisis económica, es decir, hasta qué punto los ciudadanos entienden que durante una crisis económica la actuación del Gobierno central es más importante. Se pone de relieve mucho más el Gobierno central por la respuesta económica que debe darse, por su coordinación con las instituciones europeas, por la efectivamente mayor centralización en la financiación autonómica, y por todos estos motivos podemos pensar que se ha producido un aumento de la relevancia, de la responsabilidad del Gobierno central en todas las políticas, porque la gente percibe que simplemente es más importante que antes. Esto es interesante, no sabemos si es un aspecto coyuntural o si es un aspecto que permanecerá. No sabemos si a medida que se vaya diluyendo los efectos de la crisis y a medida que la centralización de la financiación autonómica desaparezca, o las medidas que se tomaron con motivo de la ley de estabilidad presupuestaria, etcétera, si esto cambiará. Pero bueno, de momento, como podéis ver, es una cuestión que sugiere muchas preguntas sobre cuál es el estado del conocimiento sobre la responsabilidad. Sobre diferencias entre comunidades autónomas, en esta encuesta que realizamos en mayo de este año, justo antes de la moción de censura, lo que vemos es que sigue habiendo una asimetría entre lo que llamábamos vía rápida, vía mixta y vía lenta. O sea, vía lenta son las comunidades de vía lenta, las que conocéis. Aquí están, bueno, aquí no figuran porque digo resto, pero 10 comunidades autónomas, el territorio en salud, para que os hagáis una idea. Vía mixta son las que accedieron a la vía rápida, pero no tienen el sistema de régimen foral. Y vía rápida son País Vasco y Navarra, es decir, no importa tanto la nomenclatura, sino que vía rápida es País Vasco y Navarra, vía lenta son las de vía lenta, las 10, y vía mixta son el resto donde se incluye la Comunidad Valenciana. Bien, lo que se ve es que efectivamente todavía sigue habiendo una asimetría en las competencias autonómicas. Los ciudadanos en el País Vasco y Navarra tienden a acertar en mayor medida, que la competencia en sanidad y en educación pertenece al gobierno autonómico, y no ocurre lo mismo en el resto de comunidades autónomas. Lo que ocurre en el País Vasco y Navarra es interesante, no me voy a alargar mucho, pero dejo una nota. No significa tanto, cuando muestro estos datos, que la gente sepa exactamente quién hace qué. Lo que sabe la gente es que hay un nivel de gobierno que es muy importante, y ese nivel de gobierno está muy claro, que en el País Vasco es el nivel regional. En el resto de comunidades, cuando las de vía lenta durante un tiempo tenían la percepción de que el nivel gobierno importante era el central. Y en las de vía mixta había una confusión, había más confusión que en el resto, por esa asimetría entre muy avanzadas en el gasto y poco avanzadas en los ingresos, ¿no? Y de estas asimetrías hablaré en la conclusión. Sobre competencias del Gobierno central, seguro de desempleo, economía, inmigración, vemos que en general el acierto es muy alto, un 80%, alrededor del 80% o más aciertan, y la ventaja comparativa de las de vía lenta que se registran en otros estudios desaparece, probablemente por el efecto del que hablaba, del efecto de la crisis económica y cómo en todas las comunidades autónomas parece aumentar la visibilidad y la relevancia del Gobierno central. Bien, pues esto es un resumen de lo que os acabo de explicar. Hay un peor conocimiento en políticas autonómicas, una conclusión que se corresponde con lo que ya sabemos en otros estudios. Se siguen percibiendo diferencias entre comunidades autónomas, hay un mejor conocimiento en políticas centrales y, en este caso, con estos datos no aparecen diferencias, aunque ya digo, esto es algo distinto respecto a lo que sabíamos en estudios anteriores. Bien, y por último os voy a hablar de dos cuestiones importantes cuando pensamos en la atribución de responsabilidades y en cómo los individuos se manejan en un contexto complejo. Hay dos elementos que importan para entender por qué la gente se equivoca.
en ciencia política, cuando estudiamos estas cuestiones, decimos, bueno, los ciudadanos pueden equivocarse porque hay un elemento de información, es decir, en este contexto, en este escenario, el nivel de información es más exigente, por lo tanto, cabe pensar que si se equivocan a la hora de determinar quién es responsable de qué, quién hace qué, y por lo tanto quién es responsable de los resultados, los más informados serán más capaces de atribuir correctamente las responsabilidades. Y efectivamente es así. Con los datos de la última encuesta de mayo, lo que vemos es que a mayor nivel educativo, la probabilidad de atribuir educación a la comunidad autónoma o de atribuir responsabilidad sobre la sanidad a la comunidad autónoma aumenta. Pero esta no es la única fuente de sesgo o de equivocación. El grado de formación, el grado educativo de los individuos. Existe otra que es muy importante, y es que los ciudadanos también pueden equivocarse a la hora de asignar responsabilidades, porque todos tenemos sesgos políticos. Sesgos políticos me refiero a que cuando pensamos en el mundo político, cuando pensamos cuando evaluamos las políticas públicas y cuando se trata de atribuir responsabilidades sobre esas políticas públicas, no somos neutrales y esa percepción está filtrada por nuestras preferencias políticas. Y esto está muy estudiado en la psicología social. Se habla de los sesgos de grupo. Por ejemplo, tendemos a culpar a los nuestros, perdón, no, me he equivocado, no es culpar, tendemos a dar crédito a los nuestros, los que son de nuestro grupo, lo que se llama el in-group, por los buenos resultados de las políticas, y en cambio tendemos a culpar a los otros por los buenos resultados de las políticas. Es decir, ¿cuál es el grupo? ¿Cuál es el grupo de referencia? Puede ser la raza, y hay mucha evidencia empírica, ¿no? Es el mecanismo de exoneración de culpa funciona con grupos como la raza, pero también puede ser la etnia, pero también puede ser, y este es muy importante y se ha estudiado mucho en su funcionamiento en estados federales, tu identidad partidista o incluso tu identidad regional, tu identidad nacional regional. Son sesgos que afectan a nuestra capacidad para discernir quién es responsable de qué. Y por lo tanto es otra fuente de equivocación y de cortocircuitar, como decía al principio, esa conexión entre los resultados, a quién hago responsable y por lo tanto cómo premio o castigo en las urnas, al mecanismo esencial de control de los políticos, ¿no? De los gobiernos. Para mostraros ese sesgo político con estos últimos datos, lo que utilizamos como preferencia por el gobierno de la comunidad autónoma, es decir, quisimos capturar preferencia por el gobierno, simpatía hacia el gobierno de la comunidad autónoma con la valoración del funcionamiento de la comunidad autónoma. Es decir, la gente tenía que valorar, los individuos que respondían a esta encuesta, tenían que valorar el funcionamiento de la comunidad autónoma del 1 al 10. Y tomamos esto como una proxy de cuánto quieres tú al partido en el gobierno autonómico. Entonces, controlando por otros, estos son efectos marginales, controlando por la educación, por la información, obviamente, y por otros por género, por otras variables. Lo que encontramos es que, efectivamente, cuanto más simpatías tienes por el gobierno autonómico, menos probabilidad tienes de decir que es el responsable. Lo mismo con la educación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las valoraciones en mayo del 2018, tanto de educación como sanidad, eran terribles. Eran valoraciones de la población muy negativas. Es decir, que estamos viendo que cuando se trata de asignar responsabilidad por una política que no está funcionando bien, se produce, como podéis ver, un sesgo, una exoneración de culpa del preferido. Unas políticas que están mal valoradas, vemos que cuanto más simpatía tenemos por el gobierno autonómico, menos probabilidad es que digamos que es responsable de esa política que sabemos que no está yendo bien. Y justamente al contrario, con la valoración del funcionamiento del gobierno central. Es decir, cuando se les preguntaba a los ciudadanos cómo valoraban al gobierno central, cómo valoraban al gobierno del Partido Popular en ese momento. Bien, pues lo mismo, vemos que la probabilidad de decir que la educación pertenece a la comunidad autónoma o que la sanidad pertenece a la comunidad autónoma se incrementa cuanto mejor valoramos
o cuanto más simpatía, una proxy es medirlo así, cuanto más simpatía tenemos al gobierno central, controlando, como digo, por otros factores que pueden estar interviniendo en la atribución de responsabilidades. Bien, y ya para acabar, un resumen de lo que acabo de explicar, ¿no? La atribución de responsabilidades es compleja en el Estado autonómico y de hecho los ciudadanos siguen equivocándose. Hay un porcentaje de ciudadanos que sigue atribuyendo la responsabilidad sobre políticas que llevan ya muchos años en manos del Estado autonómico, incluso en aquellas comunidades de vía lenta, ya hace muchos años que pertenecen a su esfera de competencias, siguen equivocándose en la atribución de competencias, siguen persistiendo algunas diferencias entre comunidades autónomas. En País Vasco y Navarra claramente hay un nivel regional que predomina. Esto en estudios anteriores, no se ve en este estudio, pero en estudios anteriores lo que se observaba en el País Vasco es que lo hacían muy bien en las competencias autonómicas, pero no lo hacían tan bien las del Gobierno central, es decir, también atribuían responsabilidad, incluso en competencias del Gobierno central, al Gobierno autonómico, ¿no? Es decir, que tienen un nivel regional, tienen la idea de un nivel regional sobredimensionado. Esto no se detecta en estos datos, pero necesitaríamos una mayor evidencia empírica para corroborar si efectivamente ese sesgo ha desaparecido. Los problemas de atribución apuntan a un desajuste entre los resultados de las políticas públicas y la identificación de sus responsables, y ese desajuste es importante. Es importante porque afecta a las condiciones que son necesarias para que funcione el control electoral de los gobiernos, efectivamente. Y ese desajuste debilita, efectivamente, como acabo de decir, el control de los gobiernos, sobre todo en algunas comunidades autónomas, y por lo tanto cabe esperar que donde el desajuste sea mayor, las condiciones para el control de los políticos también sea peor. Es decir, que cabe esperar que donde todavía existe una atribución de responsabilidad al gobierno central por los resultados de las políticas que son del gobierno autonómico, ese mecanismo esté cortocircuitado, funcione mal y por lo tanto el mecanismo de representación del que hablaba al principio no funcione bien y por lo tanto el control de los políticos esté debilitado. Sobre las consecuencias, ahora me podréis preguntar y ya acabo, bueno Sandra, pero todo esto ¿lo habéis comprobado si realmente afecta al voto? Y tengo que decir que sí. Hace un par de años, Lluís Urrols y yo publicamos un papel en el que mostramos que no solamente que había esa atribución de responsabilidad distinta entre comunidades autónomas, sino que además eso tenía un impacto en el voto, es decir, tenía un impacto en la relación entre los resultados de la economía en las regiones y su reflejo en el castigo o premio electoral a los gobiernos. En el País Vasco y Navarra había una mejor relación, existía una mejor relación entre condiciones objetivas de la economía, utilizamos condiciones objetivas, no percepciones objetivas de la economía, condiciones objetivas de la economía y apoyo al gobierno, y en cambio había las que peores, en donde funcionaba peor el mecanismo, eran comunidades como la Comunidad Valenciana, donde se ha producido ese diseño mixto, gran descentralización del gasto, pero sin llegar a la descentralización fiscal que se da en el País Vasco y Navarra, y ahí veíamos que el voto, tomando todas las elecciones autonómicas desde que comenzaron, todos los datos posibles sobre elecciones autonómicas, ahí el mecanismo de control electoral funcionaba peor. Es decir, que cabe pensar que la huella institucional de las asimetrías tiene un impacto también en las asimetrías en el control de los políticos. Yo creo que ese es el dato importante a tener en cuenta en el debate sobre el Estado autonómico y sobre cómo podemos conseguir que efectivamente las políticas que se implementan en distintos niveles de gobiernos sean correspondientemente evaluadas y se tenga en cuenta, si el mecanismo funciona bien, las preferencias de los ciudadanos sobre esas políticas. Muchas gracias.